Amigos, hoy vamos a hablar de los ataques de pánico, de los ataques, de todas las cosas que nos da nuestra cabeza, porque mi nuera, mi querida nuera, que tiene un podcast que se llama Wait que yo se los voy a poner por acá, que les va a encantar a muchos de ustedes. También en su cuenta, en una de sus redes sociales sacó un clip, Telma, que yo te envié, donde Sí. a ella le dieron el mejor consejo de la vida. Yo voy a tratar de poner ese clip, no sé si se puede, pero lo Ujú. voy a tratar de poner acá. El mejor consejo Yo- que ella entendió para ella y que yo lo tomé para mí también me encantó, que es cuando te da un ataque de pánico, siéntate en el sofá y espéralo. Te preparas un té, un café y lo esperas y dices, bueno, ven por mí, que acá estoy esperándote. Y a mí me encantó. Yo entendí perfecto el mensaje, entendí a Rach. Ella se llama Rachel Solís de Balaila y es la esposa de mi querido hijo. Entonces, a mí me encantó. Yo la llamé y le pedí permiso para usar su nombre, para sacar el clip, y me dijo que con todo gusto, que ella quería ver. Uno de los consejos más grandes que más me quedaron de la ansiedad es que cuando uno está... estoy hablando de como un episodio que ya va maybe hacia un ataque o un pánico. Sí, sí. Tú sientes que te vas a morir, ¿no? Es como que no puedo respirar, esto va a escalar, me voy a morir, me Te voy pesa el pecho. me voy a desmayar, sientes que te falta el oxígeno, todas esas cosas, te pesa el pecho. El consejo más grande que tengo es deja que te ataque. O sea, siéntate y di, ok, está bien, mátame. O sea, literalmente siéntate y di, dale, déjame sin respiración. Como que está bien, entrégate a la ansiedad porque Le quitas el poder. le quitas el poder y perdió. En verdad, cuando- no te puede matar. Tú sientes No te que sí, puede pero a matar. la hora de la verdad, no puede. Bueno, la ansiedad no te puede matar. Y cuando yo escuché eso dije, that's kind of insane, pero cuando la sienta, voy a ver qué pasa. Y las veces que más ha escalado en los últimos meses, o bueno, ese podcast lo escuché hace años ya, me siento y digo, ok, no voy a seguir luchando contra ti, ven y atácame. Literal. Y hasta ahí llega. Mi primer ataque de pánico, como que yo recuerdo como adulta, ataque de pánico serio, que no pude respirar en todo el día. Me acuerdo que les escribí a ustedes, estaba en Boston, estoy en ataque de pánico, o sea, no puedo respirar, como que no sé qué hacer, no sé qué. Y Rach me dijo, tipo, ok, primero que nada, no luches contra esto. No luches, tipo, esto es algo químico que está pasando en tu cerebro y no trates de pararlo, porque no vas a poder. Como que no lo pares. Y eso, te lo juro, me hizo un switch en el cerebro, tipo, me hizo clic. Dije, claro, que, o sea, te estoy gastando energía en algo que te está pasando aquí adentro y yo no puedo pararlo. Le estás dando de Why am I comer. scared? Querida Telma, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿ah? Así es. No te puedo dar tanto permiso para que no vengas al canal. Está ¿Cómo has bien. estado, reina? Bien. ¿Tú qué opinas, Telma? Que ya lo hemos comentado y me gustaría que con tu manera de ver las cosas nos contaras un poco qué te pareció esto. Bueno, yo creo que uno tiene que hacer lo que a uno le funcione para estar bien. Si hay personas que le funciona simplemente sentarse y esperar que le llegue el ataque de pánico y tener el aumento de las pulsaciones del corazón y se sudan, etcétera. Eso está bien, pero hay gente que a lo mejor le da un ataque de pánico cuando va a hacer una presentación, cuando está en la mitad de un examen. Yo soy muy ansiosa de toda la vida, desde chiquita no me recuerdo que nunca me haya dado como tal un ataque de pánico, pero sí ansiedad, donde yo me blanqueaba en los exámenes y de pequeña. Y, y bueno, ¿qué hace uno en la mitad de un examen cuando te da un ataque de ansiedad? Entonces, claro, hay técnicas que ahora, ¿no? Han salido, que uno respira, tratas de sentarte y respirar, y te dicen tantas para afuera, tantas para adentro, los dedos, que pienses en tres cosas físicas, tres colores, o sea, hay muchas técnicas psicológicas, CBT, o sea, que ahora te dan, pero no a todo el mundo le funciona todo. A mí, por ejemplo, me funciona es la música.
que me calma, pero yo no puedo tener música en la mitad de una conferencia, un examen o Es algo por así. eso que yo creo que el consejo es fenomenal, porque una de las cosas que yo siempre he mantenido es que hay que racionalizar. Yo hay 2 o 3 veces en mi vida que cuando iba a nacer mi hija, mi esposa dando a luz se volteó a regañarme, que dónde estaba yo, y me estaba desmayando, literalmente desmayando, un estrés demasiado fuerte, y yo recuerdo que me salvé porque pensé en microsegundos de que, Alberto, ahorita no. Te desmayas dentro de una hora, pero ahorita no. O sea, creo que por eso el consejo de Rach y el clip y todo eso vienen van de la mano con tu comentario, con tu manera de ver las cosas. Si tú estás en el examen, tienes que buscar una manera de racionalizar el miedo que tienes. Porque es que si no, ni vas a presentar bien el examen o sí te vas a desmayar, como era mi caso, mi mujer tratando de dar a luz y mi hija por nacer y yo totalmente en pánico, porque esa es la verdad. Ahora, yo creo que también hay que tratar de distinguir entre personas que se ponen ansiosas, que eso es bueno, o sea, el pánico ya es un poquito más eh, fuerte, ¿no? Porque ya pánico, yo creo que las personas cuando le dan un ataque de pánico te, te paralizas Uh -huh. y te puede dar en cualquier lado. Otra cosa es la ansiedad por algo que va a pasar en el futuro, en un examen por la nota que vas a tener o una entrevista que te van a hacer, que también la vas a hacer o te van a hacer una entrevista, entonces estás ansioso. Pánico es más bien por... te, sí, te paralizas porque no puedes hacer lo que tienes planeado. Pero hay muchos tipos, hay personas que le da en ciertos momentos y hay personas que son ansiosas en general. Por ejemplo, mi hijo David era muy ansioso cuando era chiquito, se ponía muy nervioso antes de los exámenes, cuando no había hecho las cosas, no quería ir al colegio, si no había practicado guitarra, entonces se ponía muy nervioso antes de ir a la clase, aun cuando yo le decía, pero David, esto es una clase para simplemente estar tranquilo y no es una clase del colegio, no te van a dar una nota, es una clase para tú disfrutarla. Él igual se ponía muy, pero muy nervioso. Y cuando lo llevé al doctor Nacimiento en Caracas, lo primero que me preguntó es, ¿quién es ansioso en la familia? Y esa era yo. Entonces, siempre tiene un componente genético. Entonces, claro, también tiene un componente del ambiente, el estrés, etcétera. Estrés que está alrededor de la persona. Pues una persona no está expuesta a esas cosas, pues ya esa ansiedad no viene. Pero hay un componente genético, entonces hay personas que son ansiosas de por sí, entonces van a tener ese trigger de ser ansiosos de la nada. Y ese es mi caso, por ejemplo. Yo de chiquita siempre he sido ansiosa. En la universidad siempre fui ansiosa. A mí se me iba la voz, se me cayó el pelo el segundo año de la universidad, pero que era increíble. A mí me salieron, ¿cómo se llama esto? Huecos, que yo me agarraba el pelo y se me salía completo por la química 2. Yo no me recuerdo ni por cuál química era que me pasó eso. Pero una Y gente antes de los... como tú, imagínate, una persona No, pero por eso te digo, no, pero espérate que te diga lo que va a venir ahorita para que veas que no tiene nada que ver con lo que está, con el material o lo que está pasando, sino es algo natural de la persona. Claro. Y después, bueno, toda la carrera y todo, ¿no? En el posgrado ya no, porque no había exámenes. Para mí es una cuestión de exámenes. Y ya en el doctorado yo no tenía exámenes, entonces a mí me puse un poco ansiosa y nerviosa cuando tenía los exámenes, esos, los prelims. Pero de resto, tranquila. O sea, todo mi periodo del posgrado fue muy tranquilo. Pero fíjate, para que veas el grado de ansiedad
que tenía yo y que probablemente genético, yo no sé de quién vino, a lo mejor comenzó conmigo, que cuando yo fui a Estados Unidos a acompañar a Clara, bueno, yo dije, bueno, me voy a poner a estudiar. Y me metí en Miami-Dade College y no iba a estudiar biología. Entonces me puse a estudiar. Alguien me dijo, ay, mira, la más fácil que puedes estudiar es contabilidad, que agarras una sola clase de contabilidad y ya está. Entonces me puse a estudiar business, ¿no? Y agarré como 3 o 4 clases de contabilidad y muchas clases de business para aprender, ¿no? Porque para mí me cuesta, yo no sé ni sumar y restar, o sea, yo me equivoco sumando y restando, ¿no? Yo te pienso el problema matemático, pero sumar y restar, estamos mal. Entonces, tenía exámenes durante la pandemia, los exámenes no eran... eran online, ¿no? Los exámenes eran online, todo en la casa. Y el profesor te daba más o menos las preguntas que él iba a poner antes del examen. Porque era la primera vez que él hacía eso online. Nadie estaba acostumbrado a hacer clases online antes de la pandemia. Entonces él nos daba como una lista de preguntas de donde él iba a sacar las preguntas. Y el examen era libro abierto. ¿Okay? Él te daba las preguntas y el examen era libro abierto. Entonces te ponía el examen, era libro abierto, ya las preguntas te las había dado, y tú te podías comunicar con tus amigos, ¿no? Todos los amigos, obviamente, más jóvenes que yo. Entonces, más fácil no podía ser, porque tenías las preguntas, tenías el libro de dónde sacar la respuesta, y tenías a tus amigos que si no encontrabas la respuesta, ellos te la daban. O sea, te podías comunicar con los muchachos y ellos te daban la respuesta. Ah, y aparte, era selección múltiple. ¿Ok? O sea, que no tenías que escribir nada. Bueno, el día anterior al examen... Ah, no, espérate, déjame decirte otra cosa. Ya yo, el último examen ya yo llevaba una B. O sea, ya yo había pasado. Como tú comprenderás, yo no necesitaba ninguna nota en eso. Yo no iba a buscar trabajo. Entonces ya yo llevaba una B, era libro abierto, ya tenía las preguntas y era con amigos en grupo. El día anterior yo no dejaba de estudiar. O sea, me leía el libro otra vez, el libro. ¿Quién hace eso? Tú. Nosotros somos por los opuestos. Me leía el libro por si acaso no me sabía algo. Imagínate, yo me tenía que aprender las preguntas. Y nerviosísima, no hacía nada el día anterior. Y el día del examen estaba nerviosísima y durante el examen nerviosísima. O sea, explícame, tú viéndolo de otro punto de vista, viéndolo tú como alguien que no está, es absurdo. No. Y ya yo una vez, yo podía sacar 0 en el examen, 0, y ya yo pasaba la clase. No, y por favor, yo quiero que entiendan que esta es una de las 3 personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Estamos clarísimos. Ella tiene posgrados en California, posgrados, estudió en la Simón Bolívar, profesora, o sea, una mente brillante, pero se te puede ir todo por el bajante si no sabes controlar ese momento. Pero por eso, yo no es que soy ansiosa cuando es un examen difícil, yo soy ansiosa, punto, ante los exámenes. La razón que yo escogí la Universidad de California en San Diego para yo hacer mi doctorado es porque esa universidad no tenía exámenes. Fue la única, la razón principal. A mí me aceptaron en otras y yo no fui porque las otras tenían clases con exámenes. Entonces yo fui a la Universidad de California en San Diego, que es excelente, es una de las topes, todo lo que tú quieras, pero los exámenes eran pass-fail, o sea, no tenían nota. Que claro, igual estaba medio ansiosa, pero el hecho de que no tenía que yo pensar que tengo que sacar una A, me tranquilizaba un poco, era nada más pasar. Pero fíjate en este examen, que ya yo había pasado. Y mira la edad que yo tengo, eso fue hace como 4 o 5 años. Ya yo había pasado, era nada más por aprender, por saber. Yo no iba a buscar trabajo en contabilidad, nada por el estilo. Es impresionante, miren, esto no está preparado, pero ni que lo hubiéramos preparado. Eso yo lo digo para que alguien entienda el grado de una enfermedad mental, porque eso es una enfermedad mental. Hay la ansiedad y los ataques de pánico pueden llegar en algunos casos a ser enfermedades mentales, donde, como igual que hemos hablado antes de otro tipo de enfermedades mentales,
hay neurotransmisores involucrados, la serotonina, la dopamina, la epinefrina, hay muchos neurotransmisores involucrados, y hay partes del cerebro que están de diferentes tamaños. Hay la amígdala, hay la corteza prefrontal. O sea, hay diferentes partes del cerebro que cambian de tamaño, hay diferencias en sus conexiones, y que hace que una persona sea ansiosa de por sí. O sea, no tiene que haber, claro, tiene que haber un estímulo. O sea, es biológico y es mental. Sí. Increíble. Entonces, es una persona ansiosa. O sea, yo debo tener algo en mi cerebro diferente que hace que un estímulo que no hace que nadie sea ansioso, a mí me causa ansiedad. Claro. Y yo lo descubrí, o sea, yo fui al médico por primera vez por ansiedad cuando yo venía bajando. Yo era profesora de la Simón Bolívar. Yo he sido siempre nerviosa para los exámenes. Yo te dije, se me cayó el pelo en la universidad y todo. Pero esto era después, ya yo había tenido hijos. Oscar, mi hijo, cumplía 13 años, su bar mitzvah. Yo venía bajando de la Simón Bolívar. El bar mitzvah era el 4 de julio. Y estábamos en febrero y yo todavía no tenía el vestido. ¿Ok? No pasa nada, ¿no? O sea, David se casa en junio, todavía no, faltan 2 o 3 meses, todavía no tengo el vestido, no hay problema. Pero en aquel caso estaban, nada, 4 o 5 meses para julio, y yo todavía no tenía el vestido. Entonces yo vengo bajando y salgo del puente ese de la Trinidad, y me entró un ataque de pánico, ahí sí. De repente yo salgo del túnel La Trinidad y me entró un ataque de pánico porque yo todavía no tenía el vestido. Ya tenía alguien que me lo iba a hacer y posibilidades que me lo fueran a hacer, y si quería me lo iba y me lo compraba, ¿entiendes? Ya tenía mucho tiempo, pero no lo tenía en mis manos. Y me entró como un ataque de pánico, así como que eso es lo que describen, ¿no? Que no puedes respirar, que no tienes pulsaciones, que yo dije, esto no es normal. Por un vestido, me voy a poner así. Enseguida llamé a mi mamá del carro, la llamé y le dije, mami, necesito ayuda, necesito que me busques un psiquiatra. Y así fue. Que te ayudó a desarrollar destrezas. Me buscó un psiquiatra, y entonces nos comenzamos a hablar, y este psiquiatra, eso fue creo que hace 18 años. Y el psiquiatra me dio una pastillita, y muy baja, o sea, los miligramos eran muy bajos porque no era para depresión, sino solamente para ansiedad. Porque la depresión y la ansiedad muchas veces van combinadas, pero en mi caso no era para depresión, era para ansiedad. Entonces era una dosis muy, muy, muy pequeña. Y me la dio, y al cabo del mes, la tranquilidad que a mí me dio, yo agarré, me cambió el mundo. Yo agarré, dije, ¿cómo yo he vivido toda mi vida así, con esa ansiedad? Claro que seguí con un poquito de ansiedad. Fíjate lo que me pasó en Miami-Dade College hace 4 años. Pero claro, no era una ansiedad, yo sabía que iba a pasar, yo estaba nerviosa, pero no era así un ataque de ansiedad que se me iba a caer el pelo. A mí en la universidad se me caía el pelo. Cuando fue Miami-Dade College, bueno, estaba nerviosa, pero yo sabía que iba a pasar, pero era un nerviosismo que, como dices, yo respiraba, nada, se me pasaba, voy a pasar, obviamente vas a pasar, Telma. Pero después de esa pastillita, yo siempre he dicho que la vida me cambió. Bueno, en el mismo orden de ideas, yo lo que pasa es que veo en ti una persona que racionalizó eso. Cuando tú te das cuenta, dices, Dios, eso no es normal. No es normal. No es normal. Entonces yo llamé a mi mamá y le dije, mami, búscame un psiquiatra porque lo que me está pasando no es normal. Bueno, en tu caso la pastillita, en el caso de mi nuera que me enseñó el podcast donde sí. Es desarrollar una herramienta para defenderte ante todas estas Claro, porque son diferentes situaciones. El caso mío es biológico, o sea, mi caso mío sale por ninguna situación, sale, y desde chiquita yo me daba cuenta que lo mío venía de toda mi vida. Claro, pero si no lo racionalizas no vas al psiquiatra. Y obviamente,
Claro, o si no empieza a respirar, como tu nuera, que ella empieza a respirar o se siente y lo espera, tienes que entender lo que está pasando y afrontarlo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, imagínate, eh, un podcast que queríamos hablar de cosas de ansiedad y de ataque de pánico, pues tenemos aquí todo un PhD con Telma. Cuando me lo dijiste, y bueno, yo puedo dar ejemplo, ¿entiendes? Porque ya, y no, a mí ya no me da pena hablar de nada, pero es un ejemplo yo, ¿entiendes? Porque yo, y lo bueno de esto es que a mí no me paró, no me frenó en nada. O sea, gente dice, no, porque yo sufro de pánico, de ansiedad y esto, entonces no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Lo que hay que... Ese, Ese es el otro lado de la moneda. ese es el otro lado de la moneda. Ese es el otro Y lado de la puede moneda. todo, amigos. Sí, el otro lado de la moneda. Yo tengo ansiedad y todas estas cosas de chiquita, pero siempre estudié, siempre fui la mejor alumna, hice mi carrera, después hice el doctorado. Bueno, ¿tienes ansiedad? Bueno, le echas para adelante, no importa, ¿entiendes? Tú sigues y tú sigues, y se te cae el pelo, pero sigues para adelante. Y me blanqueé en varios exámenes en la universidad. En exámenes de a veces de química era que yo me blanqueaba y salía mal en los exámenes. Bueno, entonces me esforzaba en otras cosas para poder compensar por que me blanqueaba. Blanquearte que tú habías estudiado todo y llegabas al examen y no sabía nada. O sea, yo veía, blanquear es eso, que tú ves el examen y no sabes. O sea, y lo sabes, pero no lo sabes. Y después cuando terminas el examen, claro, yo sé hacer esto, pero Bueno, en el medio mira, del examen te blanqueas. Eso me pasaba a mí, pero tienes que tener la inteligencia emocional como para decir, sigo para adelante, sigo para adelante, sigo para adelante, si no, no sigues. es bueno que lo digas, porque mira, eh, yo no sabía lo que era la depresión, no sabía lo que era abatirme en una cama porque nunca me había pasado. Siempre era un tipo muy alegre, muy feliz o muy audaz. Yo no tengo miedo a nada. Pero cuando de repente vino la pandemia y me pasó todas estas cosas, yo no sabía qué hacer porque ¿qué es esto que me está pasando? Un poco buscando también los ejemplos como tú los diste. Y yo racionalicé, me llevó tiempo, ¿ah? No es tan fácil así. Aquí no es meterle una moneda a la máquina y que haga, obviamente que no, pero, pero el que yo me haya dado cuenta de que algo también estaba pasando, que no estaba bien, algo no estaba bien, y una amiga me preguntó, me dijo, mira, ¿cuántas pastillas tomaste? Y yo le digo, bueno, justamente no tomé pastillas, porque estaba a punto, ¿ah? Ojo, a punto, porque lo racionalicé y empecé a desarrollar esa pelea constante contra la depresión, contra el aburrimiento, contra los problemas mentales, porque una de las cosas que hacemos, que se te caiga el pelo, querida mía, por un examen que tú sabes que vas a pasar y que no tiene ninguna importancia, es, es algo, Absurdo, es absurdo. absurdo, Es absurdo. absolutamente absurdo. Entonces, hay que desarrollar algunas herramientas para visualizar eso y cuando lo visualizaste, pues esa alopecia, digámoslo así, la combatiste. Yo estoy encantado, encantado de la vida porque, como tú dices, ¿no? Telma siempre me dice, Alberto, una persona que nos escuche y ayudemos y le demos un tip ya hacemos el trabajo en este canal. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido. Sé que te podría llamar yo también mucho más a estimularte a venir, porque tú siempre quieres venir y ayudar. Si tienes algunas palabras para terminar, con gusto te dejo No, despedir. lo único es eso, o sea, que estamos hablando ahorita de ansiedad y tú me pasaste El es, clip. el clip y resultó que, bueno, no lo pensaba hacer, iba yo a comentar más de la ansiedad y resultó que hablé de mí, o sea, de mí como ejemplo, ¿no? Que está perfecto. Pero es eso, o sea, que vean que la mayoría de estas o síndromes o problemas o en algún caso
algunos casos llegan a ser enfermedades, dependiendo de cómo se vean y dependiendo qué tan fuertes sean, no necesariamente tienen que eh, frenarnos. Y por el hecho de que nosotros tengamos ansiedad o ataques de pánico, no estamos hablando de depresión, pero en el caso de ansiedad o ataques de pánico, estos pequeños problemas o pequeñas piedras en nuestros caminos, porque vamos a ponerlo así, pequeñas piedras que tenemos en nuestros caminos algunas personas, no nos incapacitan, sino lo que tenemos que hacer es buscar cómo podemos hacer para darle la vuelta o saltarlas. Sí. O sea, las podemos saltar o las podemos dar la vuelta o usar zapatos, o sea, que nos ayuden a caminar sobre ellas. Y es totalmente enfrentarlas. Es totalmente posible enfrentarlas, porque hay muchas técnicas, muchos métodos, y sobre todo ahorita, en mi época, cuando yo no estaba en la universidad, no había nada de eso, nadie te decía respira, o antes de un examen ve a darle una vuelta al parque, o la inteligencia artificial que te ayude en un segundo. O yo le ponía a mis hijos cuando iban a los exámenes música, recuerdo que le ponía en el carro música de Bach, diferentes tipos de música para que ellos se calmaran antes de los exámenes en el colegio. Eso no existía en mi época, pero ahora sí. Entonces, a pesar de que a lo mejor mi ansiedad no tiene cura, o sea, mi ansiedad no tiene cura, obviamente, ya la tengo de tan chiquita y todavía, no tiene, aún con la pastilla, no la siento, pero mucho menos ahora. Pero no va a tener cura, uno tiene que darle la vuelta para poder vivir con eso. ¿Tú sigues tomando la pastilla? Una dosis muy bajita. Religiosamente. ¿Ah? Sí. Sí, todas las mañanas. Bueno, amigos, aquí, amigos y amigas y todo el mundo tiene... Cualquier cosa. No, pero obviamente nosotros no podemos recetar, no somos ni psiquiatras ni médicos. No todo el mundo tiene que tomar, o sea, eso son los médicos, los psiquiatras, los que saben y los que saben qué hacer y a quién dársela, a quién no. Y eso te iba a decir. Para tú tomarte esa pastilla tienes que ir a un médico, que a lo mejor el médico te dice, no te hace falta. Obvio. O a ti no te hace falta esta, te hace falta otra. O no te hace falta en línea general. No especialista, ni yo ni tú no somos especialistas en el tema. Yo tengo conocimiento, pero no soy especialista en el tema. Entonces uno no puede, porque todas estas pastillas tienen efectos secundarios y no son para todo el mundo. Entonces uno tiene que ir a los especialistas. Mira, ha sido un gran video, de verdad, muy útil, y tú siempre... tan bella. Te voy a decir, le voy a contar algo. Yo conozco a Thelma desde que era una niñita y su mamá y yo teníamos una relación espectacular. Yo me acuerdo que todos los cubiches, yo siempre tuve muy buena relación con ellos. Pero hoy te vi la cara de tu madre. Así me dice que me parezco a ella. Pero mucho. La siempre bien recordada Rosita, Dios la tenga en la gloria. Gracias por venir, mi vida, te quiero muchísimo. Gracias a la orden. Muchísimo. Amigos, gracias a todos, se suscriben, le dan like. Este canal, bueno, ya va para 2 años y seguimos haciendo cosas que a una persona ayudaremos. Chao, Thelma. Hasta luego, un beso, chao. Gracias a todos.